Bueno, vamos a iniciar un nuevo encuentro. En este caso va a ser nuestra sexta clase de comunidad eclesial. Lo que vamos a compartir hoy con nuestro grupo de tercer año es puntualmente la continuación de nuestro encuentro del día 20, que también fue sincrónico. Hoy deberíamos tenerlo presencial, pero bueno, en función de las medidas sanitarias que no podemos estar en nuestro edificio, lo estamos haciendo de manera sincrónica. Repetimos, este encuentro, esta clase de hoy, es justamente una continuación de lo que ya veníamos compartiendo durante, digamos, el encuentro anterior. Y el encuentro anterior lo habíamos dividido en una primera parte, que si ustedes recuerdan, en esa quinta clase tuvo que ver con conocer los 4 términos sagrados. ¿Se acuerdan cuál era el primer término sagrado que teníamos? El nombre de Dios, Yahvé. Perf- Perfecto. El nombre de Dios, Yahv, ¿se acuerdan? Que incluso era impronunciable y después cuando se llega a la alianza, los famosos que nosotros llamamos mandamientos, se coloca a propósito hasta el nombre de un mandamiento, el tercero concretamente, el no tomar el nombre de Dios en vano, y eso se prescribe inclusive para los mismos hebreos en el solo hecho de que no se podía pronunciar ni siquiera escribir el nombre de Dios. Es lo que después, cuando veamos la iglesia ya media medieval, se va a llamar el famoso temor de Dios, ¿no? Que no es tenerle miedo a Dios, sino en realidad es tanto el respeto que el que cree en ese Dios, ¿no? Cuando uno se acuerda de aquel cuadrito que era Dios arriba, ¿no? Esa especie de cruz, la humanidad como los dos protagonistas. Cuando Dios se revelaba, se mostraba, se daba a conocer, la revelación, la respuesta de la persona que libremente quería creer en ese Dios se llamaba emuná, fe, ¿no? Entonces, de ese cuadro principal, que es como la síntesis de nuestro credo, en realidad todo lo demás está incluido en esas 4 palabritas, esos 4 conceptos. El de arriba era el nombre de Dios, y justamente ese Dios, el nombre de ese Dios, solamente en la Biblia se consigna una sola vez en la voz de un solo hombre. Lo habíamos comentado en la presencialidad con la segunda burbuja y lo dijimos la semana pasada, que era Moisés, y después nunca nadie más ha pronunciado el nombre de Dios por mandato del mismo, ni siquiera el propio Jesús. La segunda palabra, ¿se acuerdan cuál era? El segundo término sagrado. Vida. Exacto. Pero como, si bien la palabra vida como tal también aparece en la Biblia, en realidad, ¿cuál era la palabra que nosotros encontramos y que automáticamente la teníamos que transformar en la palabra vida? Sangre. Sangre, Sangre. profe. Exacto, la palabra sangre. O sea, ¿existe la palabra vida en la Biblia? Sí, existe, ¿cómo que no? Y hasta existe la vida, sería en nuestra lengua latina, hasta con mayúsculas, ¿no? También existe la vida como palabra, ¿no? Pero en realidad la segunda palabra más fuerte es cuando la vida en la Biblia se tiene que transferir de la palabra sangre, hay que traducirla a la palabra vida. Repito, la palabra vida es también sagrada, existe en la Biblia como palabra, ya la vamos a ver más adelante. Justamente cuando veamos la muerte de Jesús vamos a ver las dos. Vamos a ver cuando él habla de, como dijimos otros días en la última cena, esta es mi sangre y se traduce a vida, y vamos a ver cuando él directamente pronuncie, él o incluso después en el griego mismo que vamos a ver en la iglesia, se pronuncia la palabra vida, ¿qué palabra se utiliza? ¿Y por qué es más sagrada cuando la vida proviene del término dam, sangre, que cuando la vida se nombra como palabra sola? La tercera, ¿se acuerdan cuál era? Yo recién se las nombré medio de entrecasa. ¿Cuál era la tercera? Emuná. Emuná, fe, ¿no? Fe o ten fe, que yo incluso hasta les di el dato un poco medio artístico, ¿no? Pero que más allá de la televisión o de las series, que me llamó la atención en esa serie que daban, esa película que hicieron sobre Moisés, la televisión brasilera, que ahora hace un tiempo la están dando en Argentina, pero que es bastante vieja, tiene como 7 años, justamente la ubican muy bien a la palabra Emuná en la historia de Moisés, ¿no?
cuando alguien la pronuncia, efectivamente estamos frente a digamos, a esta tercer concepto. Y la cuarta, ¿se acuerdan? Y terminamos con esto como recordatorio. ¿Cuál era la cuarta palabra? Tierra. Perfecto. La palabra tierra, que se acuerdan que tenía ustedes que están estudiando, exacto, ustedes que están estudiando para maestras, ¿no? Como educadoras, esto de la familia de palabras. ¿Se acuerdan cómo era la palabra? Alguien la dijo recién, la palabra original. Adamá. Adamá. ¿Y se acuerdan que de ahí se construía la palabra? ¿Qué palabra salía de Adamá? Adam. La palabra Adam, ¿no? Lo que significa al principio del Génesis el primer hombre o la humanidad, ¿no? Bueno, y ahora sí, habíamos comenzado a ver la semana pasada, después de esa primera parte de los términos sagrados, de los 4 más importantes en la Sagrada Escritura, porque nos van a ayudar a construir ese pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y cuando nos metamos de lleno, evidentemente, en la parte del Nuevo. Y habíamos visto la importancia de los números, ¿no? Veíamos que los números en la Biblia tenían un 70% de significado cabalístico, es decir, espiritual, sagrado, y solo un 30% los números que aparecen en la Biblia son aritméticos. Y acá enfrente tenemos el número con el cual cerramos la semana pasada, pero que hoy a propósito les voy a preguntar si alguna se tomó el trabajito de ir buscando los textos. ¿Alguna se tomó el trabajo de ir leyendo, curioseando algunos textos bíblicos que dimos? En relación Sí, a las profe, 4 algunos sí. palabras Sí, profe. sagradas, profe. Sí, sobre todo, sí, algunas habrán visto Sí. seguramente los textos sagrados, diga, los términos, y si alguna chusmeó los que vimos acá con respecto a los números, en realidad al número 3. ¿Alguna lo fue a buscar? Sí, profe, yo busqué Isaías 6:13, Apocalipsis 4:8. Ah, bien, entonces, Luján, quédate ahí porque ese va a ser lo que inmediatamente vamos a analizar, porque nos quedamos, solamente los nombramos y se acuerda que había una preguntita, ¿no? La que apareció recién. ¿Qué se repite 3 veces en esos dos, ¿no? Pero, Sí. ¿alguna leyó o lo puedo buscar ahora, no hace falta ninguna tarea? Simplemente yo se los daba para que vayamos construyendo juntos. ¿Alguna leyó o quiere buscar ahora qué decía Mateo 17 del 1 al 9? ¿De qué tema hablaba? ¿De qué 3 hablaba? Es un momento fuerte de la historia de Jesús y los apóstoles. ¿Alguno lo buscó? Si no, Si quieren lo puedo buscar, profe, no hay sí, problema. búsquelo. Bueno, Antonella, mientras tanto vos vas buscando Mateo 17, 1, 9, ¿alguien buscó, o que, en realidad ahí ya lo dice, ¿no? La segunda, vieron que dice Mateo 26, 31, 34, que hasta se las conté yo, la famosa versión de Pedro, antes, evidentemente, de que lo azotaran a Jesús, ¿no? Que en realidad... Profe, Sí, Mateo 17, ¿no es este el que a ver. del romano que cree en Jesús? No. Vas a ver que fíjate que por eso ponemos el número 3, el Mateo 17, 1, 9, ahora Antonio lo está buscando, tiene que ver con un hecho en el cual Jesús lleva justamente a los apóstoles, entre comillas, más cercanos para el momento que está viendo Jesús, y los lleva a un momento muy especial que van a vivir. Y ese momento especial que van a vivir, Pedro, que es uno de esos, ya se lo estoy diciendo, Pedro en ese Mateo 7, va a pronunciar una frase muy fuerte donde incluye el número 3, ¿no? Ya ahora Antonio lo está buscando. Profe, acá lo tengo si quiere. Sí, espérate, Anto, así lo leemos. Decíamos para que, Bueno. para que alguna vaya buscando. Vieron que así como dice, no vayan a buscar Mateo 26, 31, 34, porque es lo que le estoy relatando. Cuando Pedro, Jesús mismo le dice, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Pero sí les pido, anoten ahí porque no está en la placa, por curiosidad, alguna que vaya a buscar efectivamente cuándo se cumple eso. Es decir, alguna que ahora vaya a Mateo 26,
pero del 69 al 75. Cualquiera de ustedes que tenga la Biblia ahí, busque no Mateo 26, 31, 34, que es cuando Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Sino, ver cuando eso que Jesús le profetiza se cumple. Vaya, alguna que busque, repito, Mateo 26, del 69 al 75. Entonces, ahora después que Antonella nos lea el Mateo 17, con tranquilidad, la que lo encontró o la que lo buscó y que lo quiera hacer, vamos a leer a la negación que le profetiza Jesús cómo realmente se cumple. Bueno, vamos a ahora sí, por Acá lo favor. encontré, profe. ¿Después Bueno, que lo lea? no, entonces si la encontraste 69 al 75. Sí. Bueno, entonces, quédate ahí, como decimos en el campo, en la gatera, con ya el texto señalado. Y ahora, entonces, Bueno. Antonella nos va a leer el 17, del 1 al 9, que recién Fátima decía si era sobre la fe de un romano. No, van a ver qué hecho espectacular, porque para muchos le cambia la cabeza este hecho que va a leer Antonella. Anto, por favor, léelo en voz alta. Bueno, profe. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Por favor, Allí perdón que le interrumpa a Anto. Esos 3 nombres en sus apuntes, anótenlo. Anto va a volver a leer la palabra, va a empezar de cero de nuevo, y esos 3 apóstoles, pongan en sus apuntes, hagan un recuadrito, en la misma hoja que están haciendo los apuntes ahora, hagan un recuadro y pongan el nombre de esos 3 apóstoles. Porque cuando veamos a lo largo de todo el tiempo, sobre todo a partir de la semana que viene, cuando Jesús comienza a buscar los apóstoles y hasta cuando muere, qué importancia esos 3 nombres van a tener. Así que, Anto, discúlpame y volvió a leer de nuevo. Bueno, profe. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con una sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Gracias, Palabra de Santo. Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Santo. Bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, menos Santo, que les llora la palabra, cualquiera conteste. No es que estamos en un concurso, sino para que vayamos reconstruyendo. ¿Vieron cómo se llamaban los apóstoles que fueron con Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y su hermano Juan. Atención con esto. Ustedes en eso que yo dije, anoten un recuadro los 3 nombres. Anoten Pedro, anoten Santiago. Y donde dice Juan, anoten como así entre paréntesis, pongan B corta. Ese Juan es el famoso Juan el Evangelista, el que vamos a tener el Evangelio de Juan. Es el más jovencito, pero es muy importante entender esta dupla, los hermanos Santiago y Juan. Ya se van a dar cuenta por qué. Bien, segunda pregunta. Jesús los lleva a un monte. Yo acá no les expliqué más que hasta Abamá, pero cuando uno sigue las palabras sagradas de la Biblia, hay una palabra muy sagrada que es la palabra Shat, que significa elevación, cerro, montaña, cerrito, todo lo que sea una elevación orográfica
como vemos nosotros en geografía? Bueno, en la Biblia, siempre que se nombre una elevación, un monte, un cerro, una montaña, un lugar alto, siempre es lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Pero siempre, si quieren anotarlo como una quinta palabra, ¿no? La palabra elevación. Ya después vamos a ver el nombre como vimos con nosotros, así como vimos Dam, Hemuná, Shav, ¿no? Vamos a ver el nombre de cómo se dice la palabra montaña. Decir montaña, cerrito, monte, elevación, todo es la misma palabra. Pero en la Biblia, cualquier elevación geográfica automáticamente te remite a que ese lugar es un lugar en el cual o vos lo vas a ir a buscar a Dios, o Dios te llama, o es un punto de encuentro. Por lo tanto, ya hay que, de lo que leyó Antonella, hay que entender que Jesús a propósito lleva a Pedro, Santiago y su hermano más chico, Juan, los lleva a los tres a esa elevación, a encontrarse con Dios. Bien, y acá aparecen ya tres nombres, porque en ese momento Mateo nos está contando, junto a Jesús se aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Bien, Moisés y Elías. Y Atención. Elías. Bien, bien, Cintia. Atención, porque porque con Jesús, que era la Mesía, la salvación, estaba ahí delante de ellos, se le aparecen, evidentemente ya no caminaban con ellos, esto estamos hablando de una visión resucitada. Moisés, imagínense que ellos eran israelitas. Ellos eran, antiguamente, ¿se acuerdan? Hebreos. Ellos habían venido del exilio, por lo tanto ya eran judíos. ¿Se acuerdan? Israelita, judíos. Ellos llevaban la impronta, la marca, la cicatriz de ser el pueblo. Por lo tanto, si junto a Jesús se le aparece resucitado el liberador del pueblo, ¿se acuerdan? Aquel que dijimos en ese encuentro que Moisés vio la tierra prometida y por los pecados que había cometido el pueblo en el desierto, él dijo, yo no entro a la tierra prometida. Y murió fuera de la tierra prometida, siendo que era el liberador del pueblo. Y después ahí aparece Elías. De todos los profetas que vamos a ver, que la Biblia nos comenta fuertemente, esos 4 llamados mayores y esos 8 menores, sin embargo, para el pueblo ibrí, para el pueblo israelita, o ahora para el mismo pueblo llamado Judá, judíos, Elías era el profeta. De hecho, fíjense que Jesús está agonizando y a media lengua, porque su pleura ya estaba destruida, ya cada vez, imagínense una persona crucificada, cada vez que él, como cualquier otro, no porque fuera Jesús, podía haber sido Perico, Juan o una mujer, porque no era que no se crucificaba hombre solamente, se crucificaba cualquier persona que se declarara para renegado de lo que fuera el Imperio Romano. Entonces imagínense Jesús agonizando en el último estertor, cuando tiene que tomar fuerza para apoyarse sobre sus propios muñecas que van colgando, con una pleura, imagínense el estado de esos pulmones, pronuncia en un arameo antiguo, Heli, Heli, lama sabactani, es decir, Heli, que significa, ¿se acuerdan? Elohim, mi Señor, mi Señor. ¿Y qué dicen los de abajo que lo escuchan? Imagínense, a 2 metros y pico, que lo escuchan con el viento que había, a un tipo que está agonizando y que dicen, está llamando al profeta Elías. Imagínense cómo era de importante para el pueblo judío Elías, que hasta cuando escuchan que ese hombre que está crucificado, que para ellos es la Mesía a quien siguieron, lo escuchan agonizando y la palabra Elohim, Elí, se parece a Elía. Entonces, como es la voz de un agonizante y se escucha
medio entrecortado porque está muriendo ese hombre, ellos dicen, está llamando al profeta Elías para que lo venga a liberar. Ahora entiendan ustedes lo que era para Pedro, Santiago y Juan, los tres como pollitos mojados, viendo que de repente se pone, como dice el texto, todo iluminado. Jesús es como que se transfigura, queda lleno como de luz y se le aparecen el liberador de su pueblo, Moisés, y se le aparece el profeta del pueblo, Elías. Uno hace 350 años y otro casi 600 que habían ya partido. ¿Y cuál es la frase en medio de esa especie de gloria, que es lo que acá vengo por el número 3? ¿Quién se anima a decir en voz alta la frase de Pedro? ¿Qué dice Pedro cuando ve todo eso? Señor, hagamos. ¿Se acuerdan? 3 tiendas. 3 carpas, 3 tiendas, exacto. O sea, le propone, quedémonos acá para siempre. O sea, esto es tan hermoso. Estamos viendo lo que siempre... Esto debe ser el cielo. Porque si estás vos como transfigurado en luz y vemos que se aparece nuestro liberador, a quien no conocimos personalmente porque hace 300 y pico años que murió, vemos al profeta Elías resucitado al lado tuyo, ¿qué dice Pedro? Señor, ¿querés que hagamos 3 tiendas? ¿Se acuerdan? Ahí lo tienen la placa. El 3 era la cercanía con la divinidad. Hagamos 3 tiendas. O sea, esto es el paraíso. Es lo más cerca de estar con Dios. Y encima los nombra. Una tienda para... Ellos eran 6, no eran 3. Porque eran, dice, una para vos, Jesús, una para Elías y una para Moisés. Fíjense, ellos como que se quedan fuera de... O sea, por nombrar... Entonces capaz que Pedro quiso decir, hagamos 6 carpas. Pero ¿por qué Mateo dice hagamos 3? Porque tiene que nombrar que para esos apóstoles el 3 les estaba mostrando la cercanía con Dios. ¿Esta explicación? ¿Cómo, profe? No se lo escuchó. Ah, perdón, les preguntaba si se entendió la explicación entonces del texto que nos leyó Antonella. Sí, se entendió. Sí, se entendió. El porqué Sí, del profe. 3. Entendió, profe. Bien. Sí. Ahora le vamos a pedir a Mariana, que había encontrado el texto que yo les pedí, no el Mateo 26, 31, 34, sino vamos a comprobar, ahí Mariana nos va a leer en voz alta, cómo pasó la famosa negación por 3 veces de Dios, de la divinidad de Dios. A ver, Mariana. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazoreo. Y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tú misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de que aquello que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, rompió a llorar amargamente. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Mariana. Fíjense, tal cual se lo dijo Jesús, antes que cante el gallo esta noche me negarás 3 veces. Pedro relata todo lo que le pasó y termina repitiendo la frase de Jesús. En realidad, Mateo le hace repetir a Pedro que Pedro se acuerda amargamente y se puso a llorar porque se acordó esa profecía de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué estás negando? Al Dios que te creó. La cercanía con la divinidad. Yo no lo conozco. Yo no soy uno de ellos. Fíjense que la tercera persona que lo encara a Pedro, cuando lo leyó recién Mariana, hasta le dice, por la tonada, por la forma que tenés de hablar,
se daban cuenta que era un Galileo, que era alguien del norte, que hablaba con tonada, vos sos uno de ellos, sos uno de los que va con ese Dios. Y Pedro por tercera vez lo niega. Y ahora sí, vamos a, no me acuerdo, creo que era Luján, que nos había contado que ella había leído, ¿no? Luján era, ¿no? Que habías leído Isaías y el Apocalipsis. Sí, profe. Bueno, bien, antes de leernos, todo, el que quiera también lo busque, decinos qué es lo que se repite 3 veces en los 2 textos, que uno está allá casi al principio de los profetas y el otro es el Y el otro último. final. A ver, Luján. Santo, santo, santo. Perfecto. Fíjense que no se nombra el número 3, sino que en los 2 textos, ahora nos los va a leer Luján, primero nos va a leer a Isaías, que es cortito, pero van a ver qué importante, y después nos va a leer el Apocalipsis, uno detrás del otro. Y aunque los textos estén ubicados en 2 momentos distintos, lo que se repite 3 veces, ahora vamos a ver qué importancia tiene esa palabra. ¿Nos puedes leer, por favor, Luján? Sí, profe. Gracias. Isaías 6:3. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas, y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Muchas gracias, Luján, por las 2 cosas, por la lectura y porque, bueno, lo buscaste, digamos, a los textos para hoy. Bueno, ahí lo tienen delante, el primer texto que nos leyó Luján. Fíjense, a propósito, ahora esto para que lo tengan los apuntes. Esto está grabado, pero igualmente es bueno que ustedes lo vayan viendo, ustedes vayan preguntando también. Miren, el primer texto dice, hablando de esa visión, ¿no? De que evidentemente él tenía de cómo se iba a manifestar Dios alguna vez, y dice, uno le gritaba hacia el otro. Y acá está lo que decía Luján. Lo que se repite 3 veces es el nombre de Dios. Pero ¿cómo? Con el nombre no, diciéndole santo, santo, santo. ¿Vieron cuando nosotros acá decimos ahora San Expedito, San Juan Bosco? En la Biblia, santo, santa, lo que después vamos a ver justamente en la historia de la iglesia, por qué se comenzó a llamar a estos hombres o mujeres santos o santas. Esto sí anótenlo en sus apuntes. En la Biblia, solamente la palabra santo se le aplica a Dios. Anótenlo en los apuntes y coloquen santo, flechita, en la Biblia solo se le aplica a Dios. Y ustedes, alguna vez si es curiosa, me va a preguntar, Sergio, ¿y cómo se le decía a un santo, a una santa en la Biblia antiguamente? Bueno, la palabra para nombrar a una persona que era santo o santa, como nosotros hoy le decimos a estos hombres o mujeres que los reconocemos como distintos o cercanos a Dios, es la palabra justo o justa. Cuando ustedes ven que la Biblia dice, es un hombre justo, era una mujer justa, es un hombre o una mujer que encontró justicia, automáticamente es lo que nosotros llamamos hoy como santo o santa. Es ese hombre, esa mujer que a los ojos de Dios camina rectamente según Dios. Eso en la Biblia se llama justo o justa. Por eso que en los salmos van a encontrar justos del Señor, era como de alguna manera, no le voy a decir alabando, sino como felicitando a aquellos hombres o mujeres que eran bien vistos a los ojos de Dios. Es más, por eso va a aparecer la famosa frase de Jesús a un extranjero que se convierte, cuando le dice, admiro su gemuná, cuando dice, nunca he visto en Israel, en el pueblo que se cree elegido, tanta gemuná,
como la de este hombre, como la de esta mujer, como la de este extranjero, eso es un hombre justo. Para Dios, quien es coherente con su emuná, con su fe, es un justo, que es lo que nosotros hoy decimos santo o santa. Pero lo que recién nos leyó, tanto en Isaías como en Apocalipsis, Luján, es la declaración de el adjetivo por excelencia de Dios. Dios en la Biblia es sobre todo santo. Y acá yo les pongo cómo se dice en la lengua original, cómo lo decían hasta en los salmos. Kadosh. Kadosh significa santo. Y Adonai Shevaot significa el Señor de los ejércitos. Van a encontrar un montón de salmos. Es más, los evangélicos acostumbran muchas veces a hablar mucho de Jehová, el Señor de los ejércitos, ¿no? Que es la frase de decir Adonai Shevaot, es decir, Dios, para nombrar, digo, el Señor de los ejércitos, no de los ejércitos en cuanto a soldados. Cuando se dice en la Biblia la expresión Adonai Shevaot, significa Dios, el Señor de los ejércitos de los ángeles. O sea, ¿quiénes son los ejércitos en la Biblia de Dios? Los ángeles. Ese es el ejército de Dios. Cuando Dios manda a sus enviados, que son sus ángeles, es cuando Él manda sus ejércitos. Porque la palabra Shevaot, que es una palabra antigua para decir ejército, no es el ejército militar, sino que es el ejército. De nombrar la palabra Shevaot significa ejército de elegidos. El ejército, o sea, los que están por mandato de Dios. Son esos que vienen en nombre de Dios. El ángel Gabriel que le habla a María para decirle, vos vas a ser la madre de Dios, ese ángel Gabriel pertenece a este Adonai Shevaot. Es decir, el ángel Gabriel es uno de los elegidos del Señor de los ejércitos. Son la presencia de Dios. Cuando recién nos leía Antonella el texto y decía, este es mi elegido, ¿verdad? Que yo se los comenté en el bautismo, ¿no? Bueno, en ese momento, todos los que rodean ese momento son los Shevaot, es decir, los ejércitos de ángeles. ¿Vieron cuando llega Navidad y leemos los textos del pesebre que dice que los ángeles, el Shevaot, el ejército de ángeles, se le apareció a unos pastores y les dijo, ¿no? Hosana al hijo de David, y dice, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y habla paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. O sea, les anuncia la llegada del Mesías, del Señor por excelencia. ¿Y quién lo hacen? Los Shevaot, el ejército de ángeles. Y en el segundo texto, totalmente distinto en la otra parte de la Biblia que nos leyó Luján, vuelve a hablarse de que cuando llegue el final de los tiempos, y acá fíjense, yo a propósito les subrayé el número 4, el número 6, para que lo tengan en cuenta, y aparece que esos seres vivientes, vayan mirando por qué dice el número 4, ¿no? Van a repetir sin cesar día y noche, y fíjense, se repite 3 veces la cercanía de divinidad. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Acá no dice Adonai Shevaot, no dice el Señor de los ejércitos, dice el Señor Dios. ¿Se acuerdan? Elohim, mi Señor Dios. E-L-H-O-I-M. Para reemplazar el Yav, el nombre de Dios, se utilizaba Elohim, mi Señor. Se utiliza Adonai, el Señor. Adonai Shevaot,
el Señor de los ejércitos. De hecho, de la palabra Shevaot, de acá es cuando se va desvirtuando y aparece la palabra Jehová. Cuando se habla de los testigos de Jehová, en realidad, la palabra Jehová es un desmembramiento que se va haciendo de la palabra Shevaot. Shevaot está hecha por Shav, el nombre de Dios, y Ot, los que siguen el nombre de Dios, el ejército de ángeles. De ahí viene que después se va a reconstruir con el tiempo la palabra Jehová. De Shevaot viene. Para nosotros hay Biblias, por ejemplo, muchas Biblias, incluso evangélicas, directamente reemplaza y dice, Jehová el Señor dijo tal cosa. En realidad es una construcción latina mal hecha. No porque la palabra Jehová esté mal, sino que en realidad si uno coloca la palabra Jehová, ya no debería colocar ningún otro nombre del Señor. Pero esta fue una construcción que se fue desmembrando con el tiempo en las culturas. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo cómo va construyéndose la iglesia y cómo estos términos originales se van hasta como desvirtuando, o se van acomodando a las culturas. Cuando uno lee una Biblia hebrea, aún el día de hoy, no aparece nunca la palabra Jehová, porque en realidad se quedan con la palabra original, Shevaot. Es decir, se quedan con la palabra, evidentemente, de que el Señor tiene el ejército de sus elegidos, los ángeles. En cambio, en la frase, fíjense, del Apocalipsis es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Se acuerdan como un mantra, como hacen los budistas? Se repite 3 veces, porque es la cercanía con Dios. ¿Podría decir, santo es el Señor Dios? Lo podría decir tranquilamente. ¿Pero por qué se dice 3 veces? Por la cercanía con Dios. Como dijo el otro día una de sus compañeras, ¿por qué se nombra esto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Por mostrar, evidentemente, que de quien estoy hablando, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas 3 veces es directamente hablar de la cercanía del corazón de Dios. Y a propósito, le señalé en azul abajo, antes de pasar al próximo número, ¿no? Le señalé, fíjense hasta cuando conjugan, ¿dónde está Dios? Lo hacen en las 3 conjugaciones y en los 3 verbos conjugados. Kadosh, santo, el que era con nuestros papás. El que es, el que está ahora con nosotros, te dicen ellos, y el que vendrá. Miren cómo hasta es tan delicado que disimuladamente para nombrar a Dios hablan de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. No te puedo hablar de otro que no sea Dios. Y por si tenés dudas, te digo, ese Kadosh, ese santo, es el que estuvo con nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Es el que es, si estamos ahora en tiempo de Jesús, por ejemplo, esos apóstoles que nos leía Antonella, es Santiago, Pedro y Juan, que están viendo el Dios que es. Y a su vez están confiando en el Dios que vendrá. Las 3 conjugaciones del verbo. ¿Se entiende? ¿O les di mucha vuelta a las cosas? ¿Se entendió, profe? No, Sí, sí, profe, se entendió. se entendió. Profe, ¿se Bueno, entendió bien? si alguna después se quedó, para no tomar más tiempo, porque enseguida ya se van las compañeras, después me preguntan por mail. Vamos a el 4. El 4 es lo antagónico al 3. No antagónico tanto solamente por el antónimo, sino así como el 3 me habla de la celestialidad, la cercanía con Dios, el 4 me habla de lo más terrestre, lo cotidiano, lo que es de todos los días, lo mundano. No lo mundano como una palabra mala, Lo mundano, dice, esto es mundano, como decir, esto es una porquería. No, lo mundano como lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con lo geográfico, ¿no? Fíjense, el 4 va a remitir
Por eso les decía en el texto anterior de Apocalipsis, fíjense, dice, los 4 seres vivientes. En el Apocalipsis es un libro que está tan en clave que hay que leerlo despacito, pero van a ver por qué esto del 4 es importante. Y acá yo les planteo 3 textos, que hoy no los vamos a leer, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Uno es Ezequiel 37:9. Y van a ver algo ahí como hasta un efecto climático que lee. Si quieren, lean un poquito antes del 9. Empieza en 37:1 para ver todo el texto. Pero cuando lleguen al 9, va a hablar de 4. Y ustedes cuando lo lean, se van a dar cuenta que habla de 4 accidentes geográficos, pero que tienen que ver mucho con la historia de donde comenzó la historia del pueblo de Dios, los Ibrí. Después tienen Génesis 2:10, casi el principio de la Biblia. Y por último, un texto que está casi cerquita del que recién leímos. Apocalipsis 4, pero en este caso 6, un poco antes. Bueno, en los 4 van a ver, estos 3 textos, van a encontrar que habla de cosas cotidianas, mundanas, puede hablar de ríos, de vientos, de posiciones. Y acá les dejo una pregunta para que le hagan como tarea, pero como tarea simple, no les pido, a ver, no sé por qué no se me quiso colocar, a ver. Ay, pero, a ver si, un segundito, no sé por qué. Es una pregunta para que busquen. Ahí apareció. Bien. Pero la pucha, digo. Bueno, en realidad les pregunto, ¿cuántas veces, atención, eso no va a aparecer, cuántas veces aparece en el libro de Ezequiel, que es uno de los profetas mayores, cuántas veces aparece en el libro de Ezequiel el número 4? Y a propósito se los hago hacer, no para que cuenten solamente, porque todas las veces en el libro de Ezequiel, siempre el número 4 es un número cabalístico, es un número que implica esto de lo mundano, lo cotidiano, no es un número aritmético. Por eso les digo como tarea, ¿no? Para que lo vayan a ir buscándolo. ¿Cuántas veces aparece? Miren que Ezequiel no es un texto cortito, pero ¿cuántas veces aparece el número 4 en el libro de Ezequiel? Que no sé por qué se borra. Bueno, vamos a hacer la recta final a 2 números muy importantes. El número 6, un número importantísimo en la Biblia. Es un número que la gente lo tiene desde afuera como supersticioso, pero es un número muy importante. El 6 implica todo lo que tiene que ver con el mal. Si ustedes dijeran, ¿qué es el sinónimo más importante del 6? El mal. Y todo lo que sea en la Biblia malo. Malo es que Dios está ausente, malo es lo que tiene un error, malo es lo que tiene una falla, malo es lo que está imperfecto, lo que no está terminado, lo incompleto. Siempre el 6 es sinónimo de algo que está incompleto. Aunque esté hablando de Dios, dice, y entonces Dios mandó 6 personas. Bueno, evidentemente cuando nombra ese 6, habrá que remitirse a por qué son 6 personas. Esto lo vamos a ver claramente. Y ahí les pongo un texto que es clave. Apocalipsis 13:18 es el famoso texto que tanto conocemos cuando aparece, ¿se acuerdan esto de la bestia llevará el número 666? Si yo digo que algo en la Biblia es 6, en la mentalidad de un creyente en la Biblia es algo malo, algo incompleto, es un error. Si yo digo que algo es 6, ya estoy diciendo que eso que le estoy hablando ya es algo más que malo, ya está muy incompleto. O que a Dios directamente se lo está negando.
Y si yo digo que algo es 6, 6, 6, no existe en la Biblia el número 666. El número es 6. 6, 6. Ya implica que esto es algo malísimo, que estamos directamente en presencia de el mal en toda su esplendor, que ya no es directamente ausencia de Dios, sino que en realidad es el enemigo de Dios, que ya no es algo que está incompleto, es algo que nunca se empezó, que no es que me equivoqué, sino que me equivoqué y te lo hice a propósito, que no es que en realidad esto está incompleto, nunca se empezó. Y fíjense qué importante es este número, ¿eh? No es que porque sea el mal es algo malo, no, es importante porque nos ayuda a ver la emuná, la fe que se tiene en función de este número. Y ahí les puse como un dato anecdótico. Este número aparece nada más y nada menos que casi 200 veces. Es muy importante este número. No es un número maldito. Van a ver que el maldito, o como dice Jesús, el maligno, se va a identificar con el 6, evidentemente. Cuando dice, y ahí el maligno le dijo a Jesús, lo tentó. Bueno, es el 6 por excelencia, o si quieren, es el 6, 6, 6. Pero no esas cosas solamente tipo película norteamericana y viene el exorcista, o sea, no. O sea, es el mal en sí mismo, pero en realidad es porque uno tiene que tener en cuenta por qué aparece el número 6. Y para redondearlo de hoy, así les dejamos a las compañeras y terminamos la grabación, el número que sería como el 3 y el 4 son como dos caras de una misma moneda, acá vemos la otra cara de la moneda del 6. El 7 es todo el bien. El 7 directamente es Elohim, es Dios. El 7 es la perfección. El 7 es todo lo que viene de Dios. El 7 o todos los múltiplos de 7. Por eso les puse el caso, ¿no?, de ese diálogo de Pedro con Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces Pedro decía, si le digo 7 veces, ya le digo la perfección. Y Jesús le dice 70 veces 7. Ya es un número que es impensable. Es la perfección por la perfección. Es, diría Jesús, amar a los enemigos. Ahí les pongo hasta los gestos litúrgicos. En el Levítico, 7 veces se rociaba con, fíjense, con dam, con sangre, es decir, con vida, el sacrificio ofrecido por el pecado, significando la plenitud de limpieza. O sea, si yo rocío 7 veces con sangre, que es vida, de un sacrificio que le hice a Dios, en la antigua alianza, por supuesto, ¿no?, automáticamente llego a la plenitud de limpieza, sería la salvación. Y ahí les dejo otra preguntita como tarea. Va a estar en la grabación. Josué 6:1-5. ¿Qué se enumera con 7 y por qué tendrá relación con Dios esto que aparece ahí? Y como son y 54, y tenemos que ser muy respetuosos de lo que nos comprometimos, colorín colorado, por hoy el sincrónico se ha terminado. Así que las dejo liberadas para que vayan a sus... Y bueno, y van haciendo esas tareitas, que son 2 chiquititas, pero que si Dios quiere, la semana que viene, cuando nos podamos encontrar, ahí tendremos ya para poder incluir solamente un número que se los voy a mandar a propósito, que es el 12, que es la totalidad. Pero bueno, chicas, 5 minutos, váyanse tranquilas a lengua las que tienen que irse, y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Esta noche Luego. subo la Chao, grabación. profe. De semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe.